Hola, muy buenas noches. En este video haremos una breve revisión del modelo Mandel Fleming para los tipos de cambio fijo y flexible. Ok, entonces, sin más preámbulo, vayamos a ver los autores del modelo. Los autores fueron Robert Mandel, quien no necesita mayor presentación, dado que es el padre de la macroeconomía internacional moderna. Marcus Fleming, que por ese entonces trabajaba en el Fondo Monetario. Estos papers se desarrollaron en forma independiente. ¿Qué hicieron estos señores? Lo que hicieron estos señores fue agregar o dotar al modelo ISLM de un sector externo. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, veamos lo que no cambia. Lo que no cambia es la función IS. Sigue habiendo una función IS que está dada por la identidad de ingreso nacional. Aquí, en esta identidad, se le agrega el sector externo, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Sigue existiendo el sector monetario, y aquí se le va a agregar el factor externo. Está compuesto por la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro de los ciudadanos de un país versus de las operaciones o de las transacciones de un país para con el resto del mundo, ¿no es cierto? Y esta balanza de pagos se resume en dos grandes grupos, en dos grandes balanzas. La balanza en cuenta corriente y la cuenta financiera. La suma de las dos tiene que dar cero. Es decir, la balanza de pagos debe ser equilibrada. Esto supone que la balanza la balanza comercial debe tener el signo contrario a la cuenta financiera. ¿Okay? Debe tener el signo contrario a la cuenta financiera. Sumadas da cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se representa tanto la cuenta financiera como la balanza en cuenta corriente para que nos dé este resultado? Lo que pasa es que los señores de Mandel y Fleming trabajan un caso especial, la movilidad perfecta de capital. La movilidad perfecta de capital supone que no hay mayor costo de transacción, no hay mayor costo de movilizar capital de un país a otro. La facilidad con la que se mueve ese capital, si no hay ninguna barrera al movimiento de capital entre un país y otro, entonces se dice que hay movilidad perfecta de capital. Ahora, esa movilidad perfecta capital va a reducir estas dos expresiones, a la igualdad de tasas de interés nacional e internacional. Además, supone otra igualdad. Supone que no hay depreciación esperada. Esto es que el tipo de cambio siempre es igual a su valor de largo plazo. ¿Okay? ¿Cómo es que se obtiene esta balanza de pagos? Se obtiene de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la balanza de pagos es la suma de la balanza de cuenta corriente más la cuenta financiera. ¿Correcto? Por lo general, la cuenta financiera se suele representar por un parámetro chi, en este caso le he puesto chi, que multiplica al diferencial de tasas de interés. ¿Okay? Este coeficiente es mayor que cero. ¿Okay? Si este coeficiente es muy grande o tiende a ser muy grande, entonces lo que puedo hacer es dividir en ambos miembros, ¿no es cierto?, entre este chi. Le tomo límite cuando este chi tiende al infinito, esta sección desaparece y solo me queda el diferencial de tasas de interés. Este diferencial de tasa de interés es justamente la función de balanza de pagos aquí. ¿Okay? Entonces, lo que ellos definen es que hay un equilibrio interno que corresponde a la interacción de las funciones IS y LM. Y hay un equilibrio externo en donde este equilibrio corresponde con un punto de la balanza de pagos, del equilibrio de la balanza de pagos, que es este punto A, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría? Este es el caso más conocido. Eso lo van a encontrar en todos los textos. Pero también hay los que han revisado el modelo de economía abierta, van a encontrar dos formas de representar el equilibrio interno y externo. La primera es con la movilidad perfecta de capital, que ya hemos más o menos revisado en qué consiste. Y la otra es cuando este coeficiente tiende a cero. Es decir, cuando la cuenta financiera no tiene importancia.
Ese caso en la que este coeficiente sea cero corresponde a la balanza de pagos vertical, mientras que en movilidad perfecta es horizontal. Cuando hay inmovilidad, cuando no hay movilidad de capitales, esta balanza de pagos tiende a ser vertical. Y ese modelo tiene un nombre. En macroeconomía lo van a encontrar como modelo de absorción, en la que solo va a importar la balanza comercial. Ese tipo de modelos lo van a encontrar en ese texto. Apple y Alifield. Por lo general, en los textos modernos ya no lo incluyen, porque ya no se supone que haya control de capital entre un país a otro. Por lo general ya no se supone. En el texto de Dorbush, más o menos todavía venía hasta la edición séptima y octava, pero después ya ese modelo ya no viene como parte esencial del estudio de las relaciones internacionales. ¿Okay? Por encima de esta balanza de pagos, por encima de esta función del equilibrio de la balanza de pagos, por encima de esta función, por encima de la función de igualdad de tasa de interés, la balanza de pagos es positiva. Su saldo es positivo. Mientras que por debajo de esa igualdad, su saldo es negativo. ¿Okay? Su saldo es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está en la parte de abajo, por ejemplo, implica que la tasa de interés sea menor al internacional. Y como es menor al internacional, esta cuenta financiera es negativa. Están saliendo capitales. Por lo que cualquier número que esté en la balanza comercial no va a ser compensado con la entrada de capital suficiente para equilibrar la balanza de pagos. Lo contrario sucede arriba, ¿no? Lo contrario sucede arriba. Entonces, lo que vamos a estudiar es este caso, lo que vamos a revisar es este caso, en el que la movilidad perfecta del capital es muy alta. Movilidad perfecta del capital. ¿Okay? Mientras que este caso, ya lo veremos en algún otro video, es el modelo de absorción. Los textos lo van a encontrar como el modelo de absorción. ¿Okay? A ver, entonces, vayamos al esquema cambiario. Hay básicamente dos esquemas cambiarios al que vamos a llamar flotante. Cuando es flotante, el mercado decide su valor, la igualdad de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Claro, pero en demanda y oferta puede haber un sinnúmero de agentes. Pero hay dos especialmente en el que están incluidos en cada una de las funciones. En la demanda, por lo general, el más importante van a ser los importadores. Y en la oferta, los exportadores. Luego estarán personas como tú, como yo, como casa de cambio, que van a estar en cualquiera de las dos funciones. El Banco Central también, y eso lo veremos a continuación. El fijo. Cuando el tipo de cambio es fijo, la autoridad monetaria fija un tipo de cambio por alguna razón. ¿No es cierto? Política económica, política comercial, política cambiaria. Por alguna razón X, el Banco Central, la autoridad monetaria, va a fijar el tipo de cambio. ¿Qué sucede en este esquema cambiario? Por ejemplo, que hay una salida de capitales, que la oferta se contraiga hasta O'. En condiciones normales y en condiciones de tipo de cambio flotante, el equilibrio pasa de A hasta B. Recordemos que el incremento bajo tipo de cambio flotante, el incremento de tipo de cambio se llama depreciación, ¿correcto? Si nadie interviniera en este mercado, el tipo de cambio debería subir de A hasta B. Se depreciaría, ¿correcto? Y al tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central, a este tipo de cambio la oferta se reduce hasta A'. Entonces la brecha de A' a corresponde a ese exceso de demanda que el Banco Central tendrá que comprar, ¿correcto? Tendrá que vender para que el tipo de cambio no suba. ¿Por qué? Porque si nadie interviene, el tipo de cambio debería subir de A a B. Pero como el tipo de cambio es fijo y está fijado a nivel E raya, ¿correcto? A ese nivel, cuando los dólares escasean, ¿okay? Hay un exceso de demanda. Y para que el tipo de cambio no se mueva, alguien tiene que proveer ese exceso de demanda.
¿Ok? Entonces, ¿quién es el que debe proveer ese exceso de demanda? Es el Banco Central, es la autoridad monetaria. Así defiende el tipo de cambio la autoridad monetaria. Lo contrario sucedería, por ejemplo, si entran capitales, si el tipo de cambio es fijo. Hay un exceso de oferta y el Banco Central tiene que absorber ese exceso de oferta. ¿Estamos? Y hay otro que son las bandas cambiarias, que es más o menos una combinación de los dos. Por ejemplo, si el tipo de cambio se establece un tipo máximo y un tipo mínimo, ¿correcto? Un tipo máximo y un tipo mínimo. Entonces, cuando el tipo de cambio está muy próximo al tipo de cambio máximo, ¿okay? Entonces se empieza a vender para que ese tipo de cambio no alcance ese tipo de cambio máximo. Lo contrario sucede cuando el tipo de cambio está cercano al mínimo, ¿no? Entonces, cuando está cercano al mínimo, entonces el Banco Central empieza a comprar para que ese tipo de cambio no baje más. ¿Ok? Entonces, ahora veamos tipo de cambio fijo. Efectos de la política fiscal y política monetaria. Aquí vamos a suponer que sabemos para dónde se mueven las funciones tanto IS y LM cuando cambian alguno de sus componentes. Por ejemplo, si la política fiscal es expansiva, sabemos que la IS se va a desplazar hacia la derecha. Si la política monetaria es expansiva, también, ¿no? Entonces, política fiscal bajo tipo de cambio fijo. Si hay una política fiscal expansiva, entonces el tipo de cambio, perdón, la función IS se va a desplazar de IS0 a IS1. El equilibrio va a pasar de A a B. Pero ¿qué vemos en B? En B vemos que la tasa de interés doméstica es mayor a internacional. ¿Correcto? Entonces, como el rendimiento doméstico es mayor a internacional, van a entrar capitales en búsqueda de ese rendimiento. La oferta de moneda extranjera se desplaza de O0 a O1. Como el tipo de cambio es fijo, el tipo de cambio está fijado a E raya. A ese tipo de cambio fijo hay una brecha cuya distancia horizontal es A'. Eso corresponde a un exceso de oferta. Han entrado más capitales de que deberían haber. Para que el tipo de cambio no caiga, no se aprecie, recordemos que cuando el tipo de cambio cae, se le llama apreciación, cuando está en un esquema flotante, ¿no? Cuando el tipo de cambio, si el Banco Central no interviniera, el tipo de cambio debería caer. Pero como estamos en tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no va a caer. El Banco Central absorbe ese exceso de oferta, compra ese exceso de oferta, y a cambio tiene que, y a cambio de los dólares que van a entrar, lo compensa con un incremento de moneda nacional, haciendo que la LM se desplace de LM0 a LM1. ¿Hasta dónde? Hasta que desaparezca la presión por la entrada de capital. Es decir, hasta que las tasas de interés nacional doméstica vuelvan a ser equilibradas. Esto es el punto C. ¿Qué pasó en el punto C? Incrementó el producto. De A a C hay un incremento del producto. Mientras que el tipo de cambio, en este caso, ¿no es cierto? No ha pasado nada. Sigue fijo. Pero ¿qué otra variable es la que se ha incrementado? Recordemos que ha comprado ha comprado este exceso de oferta. Entonces, esa oferta, esa compra de esas divisas adicionales, lo va a poner en un sitio, lo va a poner en una cuenta, en una partida. Esa partida se llama reservas internacionales netas. Ese dinero que ha absorbido, ¿no es cierto?, que ha comprado esa oferta, los pone en una cuenta especial que se llama reservas internacionales netas. En otras palabras, se ha incrementado el producto, ¿no es cierto? Se ha incrementado el producto y se ha incrementado el nivel de reservas, en este caso. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay una política monetaria? Cuando hay una política monetaria, hay una política monetaria expansiva. Aquí hay que recordar una cosa, que la oferta monetaria en este caso corresponde a la RIN y el crédito interno neto. El crédito interno neto es el préstamo que hace el Banco Central a los bancos, al sistema financiero. ¿Ok? Entonces, hay una política monetaria expansiva, la tasa de interés se traslada de A hasta B, hay una reducción de la tasa de interés,
Entonces, ahí en el punto B, la tasa de interés nacional es menor al internacional. Entonces, como es menor al internacional, los capitales o los dólares o la moneda extranjera sentada en nuestro país va a ir en búsqueda de ese rendimiento mayor en el extranjero. Van a salir capitales. La oferta se reduce de 0 hasta 1. Debería aumentar el tipo de cambio. El tipo de cambio debería depreciarse. Pero como el tipo de cambio es fijo, ¿no es cierto? A nivel de E, a este nivel, la brecha entre oferta y demanda es A', A, es la distancia horizontal. Es la distancia horizontal. ¿Correcto? Entonces, para que no se deprecie ese tipo de cambio, ese exceso de demanda tiene que ser provisto por el Banco Central. Entonces, el Banco Central sale a vender moneda extranjera. ¿De dónde saca esa moneda extranjera para vender en el mercado cambiario o de vender en el sistema financiero? De las reservas internacionales netas. En otras palabras, en este caso de política monetaria con tipo de cambio fijo, la política expansiva, la política monetaria expansiva genera una pérdida de reservas. Genera una pérdida de reservas. ¿Ok? Es decir, todo incremento en la oferta monetaria se va a compensar con una pérdida de reservas. ¿Hasta dónde? Hasta que desaparezca el incentivo, que genera la diferencia de tasa de interés. Es decir, de B tiene que retornar hasta A. Solamente en A, cuando las tasas de interés vuelven a equilibrarse, solamente en A, ¿no es cierto? Es que desaparece el incentivo a que ese capital salga de nuestro sistema financiero. Salga del sistema cambiario. ¿Ok? A ver, entonces veamos con el tipo de cambio flexible. Espero que se esté entendiendo. Tipo de cambio flexible, política fiscal y política monetaria. Aquí hay que hacer una salvedad, aquí hay que aclarar algo. Que este modelo, tal como fue planeado originalmente, supone una depreciación expansiva. Es decir, que el incremento del tipo de cambio real incrementa o mejora la balanza comercial, o la balanza de cuentas corrientes en este caso. En otras palabras, supone cumplimiento o supone que se satisfacen las condiciones de Marshall-Lerner. ¿Ok? Entonces, empecemos. Hay una política fiscal expansiva que expande, que mueve la función IS0 hasta IS1. La tasa de interés pasa de A hasta B. En ese incremento de la tasa de interés doméstica es mayor al internacional. Entonces, como aquí hay un rendimiento que es mayor al internacional, van a entrar capitales buscando ese rendimiento. Entonces, la oferta pasa de 0 hasta 1. El tipo de cambio, como ustedes pueden ver, va a apreciarse, va a hacerse menor. Si nos vamos a la realidad peruana, este fue el caso entre 2010 hasta 2013-2014, en el que el tipo de cambio, hubo tal entrada de capitales que el tipo de cambio se aprecia de los 3 soles 50 a casi los 2 soles 50, y esto duró hasta más o menos el 2014. ¿Ok? Hubo una entrada de capitales, el tipo de cambio se reduce, pero esto va a afectar las exportaciones, el sector externo. ¿Correcto? Una apreciación del tipo de cambio favorece las importaciones, encarece las exportaciones, ¿correcto? Reduciendo el saldo de comercio exterior. En otras palabras, si por un lado aumenta por el efecto expansivo de la demanda, se va a reducir por el efecto adverso que genera sobre las exportaciones netas o sobre el saldo de comercio exterior o sobre la balanza comercial. Entonces debe retornar a A, porque A es el único punto en el que ese incentivo de búsqueda de rentabilidad se detiene. Ya no van a ingresar más capitales. Entonces aumenta el gasto público, o se reducen impuestos, ¿no es cierto? Se expande la IS, pero a cambio
se reduce las exportaciones netas. Se reducen exportaciones y se incrementan importaciones, haciendo que ese saldo, ¿no es cierto? Haciendo que este saldo, vamos a ver acá, este saldo se reduzca o empeore. ¿Okay? En otras palabras, todo aumento o toda política fiscal expansiva va a dar como resultado, bajo un esquema de tipo cambio flexible, ¿no es cierto? Y movilidad perfecta de capital, que se compense con una caída de el saldo comercio exterior, o de la balanza comercial, o de las exportaciones netas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vayamos, ¿qué sucede con política monetaria? A ver, veamos. Estamos en la situación inicial A, se incrementa hay una política monetaria expansiva, ¿ok? Pasamos de A al punto B. El punto B es menor a la tasa internacional. Lo que sucederá es que habrá una salida de capitales porque esos capitales buscan un rendimiento mayor afuera del país. Entonces se reduce la oferta de 0 hasta 1. El tipo de cambio se deprecia, pasa de A a B, porque este capital ha salido. Este es un proceso similar, se vivió cuando se genera el primer cierre por pandemia en la economía peruana. Se experimentó una salida de capital que encareció en primer lugar en primera instancia el tipo de cambio, ¿no es cierto? Recordemos que el tipo de cambio de 3 soles 50 pasa a 3 soles 20 y de 3 soles 20 va incrementándose hasta los eventos de la campaña presidencial. Hay un incremento paulatino del tipo de cambio. Eso es producido por la primera oleada de salida de capitales. ¿Ok? Entonces, encarece el tipo de cambio. Pero este encarecimiento del tipo de cambio favorece el comercio exterior. Con la apreciación cambiaria, ¿no es cierto?, se favorecen las exportaciones, se encarecen las importaciones, mejorando el saldo de comercio exterior, haciendo que esta IS se mueva de IS 0 hasta IS 1. ¿Hasta dónde? Hasta que desaparezca ese incentivo de búsqueda de rentabilidad, que no es otro más que C, en el que la tasa de intereses doméstica e internacional vuelvan a ser iguales. Esto trae más. Vuelven a ser iguales. Vuelven a ser iguales. ¿Ok? No sé si estoy dejando algún hilo suelto. Por ejemplo, el caso argentino. El caso argentino parece una salida capital, pero una salida capital, ahí tendremos que verlo, ojo, este modelo está para el caso en el que los precios son fijos, ¿ok? En el que el nivel de precios es fijo. Haremos un posterior video en el que flexibilizaremos ese supuesto. Por ahora hemos trabajado con el supuesto de precios fijos, ¿ok? Bueno, pero yendo a esto, esto es lo que ha experimentado más o menos los argentinos durante mucho tiempo, ¿no? Una pérdida continua de reservas, y esto se debe a la incoherencia de políticas aplicadas, por ejemplo, ¿no?, un elevado déficit fiscal financiero que se ha monetizado, lo que va a generar una continua pérdida de reservas internacionales. Ahora, en el tipo de cambio fijo hay varias variantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tipo de cambio fijo correspondió, el Perú en los 80 tuvo un tipo de cambio fijo que se liberaliza con las reformas en los 90, pero
Pero, por ejemplo, en Argentina, la junta de convertibilidad era básicamente, era un tipo de cambio fijo, en la que fijaba la moneda 1 a 1 con el dólar, ¿no? Ese es, por ejemplo, un caso especial de eh, tipo de cambio fijo, de tipo de cambio fijo. Ahora, Hong Kong tiene una política de cambio fijo, de tipo de cambio fijo que data ya desde hace 45 años, ¿no? Pero eso es otra historia. En la dolarización es, por ejemplo, un tipo de cambio fijo extremo, en el que se va a fijar el tipo de cambio y va a cambiar la denominación de precios. Pero eso ya lo haremos más adelante. Bueno, espero que les haya gustado. Trataré de hacer videos parecidos. El siguiente que haremos va a ser flexibilizar el nivel de precios en el modelo de Mandelflin. Muchas gracias, espero que les haya gustado.